A ver, Francisco Yazabet, ¿qué te pareció la clase del miércoles? La del miércoles. ¿Sí? Fue lo del campo vectorial y campo escalar, ¿no? No, fue lo de la divergencia de un campo vectorial. Sobre el flujo, ¿no? También. Sí. Sí, sí. A ver, Luis Cristian, ¿qué te pareció la clase del miércoles? Pues creo que estuvo bien. Salieron bonitos los dibujos. ¿Qué aprendiste? Pues fíjese que un día antes estaba viendo sobre Gauss. Bueno, estaba leyendo sobre Gauss. Cuando pues, mencionó el teorema de la divergencia de Gauss. Fue como que, es todo lo que estaba viendo. Bueno, hoy vamos a comenzar el tema de la ley de Gauss. Es una de esta ley de Gauss es una de las 4 leyes más importantes de la teoría electromagnética. Me refiero a la ley de Gauss eléctrica, porque hay una ley de Gauss magnética. Pero bueno, si entendimos la clase del miércoles no va a haber ningún problema. La clase del miércoles estuvo basada en el teorema de Gauss. Nosotros establecimos que cierta superficie, la condición importante es que esta superficie sea cerrada. Si no es cerrada, no se aplica el teorema de Gauss. Necesariamente tiene que ser una superficie cerrada. Entonces, toda superficie cerrada encierra, pues, cierto volumen. Por ejemplo, un cascarón esférico, pues, encierra una esfera. O sea, eso es lo que debemos de tener presente. Toda superficie cerrada encierra un volumen. Y el teorema de Gauss establece que si yo tengo un campo vectorial F, así con componentes en cada una de las 3 dimensiones, nosotros podemos calcular el flujo de ese campo vectorial mediante 2 procedimientos. Uno es la aplicación directa de la definición de flujo, o sea, F punto n y diferencial de superficie. Y también podemos calcular el flujo no en términos de lo que ocurre en la orilla de la superficie, en la superficie, sino en términos de lo que ocurre dentro de ese volumen. Y lo que ocurre dentro es una integral triple de volumen del gradiente, perdón, la divergencia, la integral sobre todo el volumen. Y aquí el volumen aparece indicado con la letra V y la orillita, toda la superficie, aparece indicada con este simbolito, que es como una derivada parcial. Entonces hacen referencia a la misma figura geométrica, nada más que acá, a la izquierda, únicamente a la superficie. Y a la derecha, únicamente al volumen. Bueno, ese teorema de Gauss es súper importante. ¿Ya lo vieron en su curso de cálculo multivariable? No, profe. No, No, todavía no. Bueno, vamos a hacer un ejemplo
De hecho, vamos a hacer un ejemplo, yo lo voy a ir escribiendo, pero ustedes son los que me van a ir diciendo qué es lo que debemos hacer. A ver, vamos a considerar el ejemplo en el cual el campo vectorial F está dado por y cuadrada en la dirección y más 2xy más z cuadrada j y finalmente 2yz en la dirección k. Ese es nuestro campo vectorial. ¿Y qué es lo que vamos a... ¿Cuál es el objetivo del siguiente ejercicio? El objetivo es verificar el teorema de Gauss. Vamos a verificar que, es decir, vamos a hacer la integral de superficie y también vamos a hacer la integral de volumen. Vamos a hacer ambas y vamos a verificar que el cálculo del flujo por cualquiera de los dos métodos debe de ser exactamente el mismo. Bueno, entonces ahí tienen la expresión del campo vectorial. A ver, Isaac Eliel. A ver, dime, ¿cómo calculamos el gradiente? La divergencia, perdón, divergencia de ese campo vectorial. Déjame checo. Bueno, en lo que tú revisas, el comentario para todos ustedes, ya les he dicho que por cada una hora que estemos aquí en clase, ustedes deben dedicar 2 horas a estudiar. Únicamente, mínimo 2 horas a estudiar. Únicamente así es que van a lograr un aprendizaje de física. Entonces, para su consideración, por si les interesa aprender física. Ahora sí, ¿cómo calculamos la divergencia? Perdón. Ah, sí, es la divergencia. Con la derivada de parcial de cada, o sea, de cada componente. Exactamente, vamos a calcular las derivadas parciales. Tenemos entonces, y tú me vas a dictar cuánto me va a dar, cuánto da cada una de las derivadas. Vamos, la derivada parcial respecto a x de y cuadrada, ¿verdad? Más la derivada parcial respecto a y de 2xy más z cuadrada. Y finalmente, la derivada parcial respecto a z, pero de 2yz. Ahora sí, dime, ¿cuánto da cada una de esas derivadas? Pues la de respecto a x da 0. Muy bien. La segunda da 2x. 2x. Y la tercera da 2y. 2y, muy bien. Listo, ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pero ya va otro compañero. A ver, Juan Francisco Sonora. ¿Qué es lo que sigue para el cálculo del volumen? Estamos haciendo acá de la integral de volumen. Estamos trabajando con esta expresión del lado derecho. Volumen. Entonces, Sonora, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Vamos a poner las tres integrales. Exactamente. Tenemos que integrar 3. Y luego gradiente. Y esto es la integral triple. cerrada. No, porque estamos haciendo la integral sobre el volumen. Ok. La superficie, esa sí es la que es cerrada, pero el volumen no. Ok. Y muy bien, estamos aquí ya ante la necesidad de integrar. Entonces, necesitamos saber los límites de integración. Ahora sí vamos a complementar aquí en verde
el enunciado de nuestro problema. Vamos a verificar sobre el cubo. Aquí lo voy a escribir. Nuestro dominio es el cubo de lados 1 ubicado en el origen. Profe, tengo una duda. Sí, dime. ¿Por qué en las integrales nomás puso 2 paréntesis x más y? Porque nosotros ya calculamos la divergencia de f. Nos dio como resultado 2x más 2y y yo simplemente factoricé el 2. Ah, los factores. Ujú. Ah, gracias. Órale. Entonces tengo que calcular la integral triple y por lo tanto simplemente sustituyo aquí 2 por x más y. Muy bien, entonces estamos con que nuestro dominio es el cubo del lado, el cubo unitario, vamos a llamarle. ¿Qué quiere decir eso? Por acá anda nuestra x, por acá está nuestra y acá está la z. Entonces el cubo unitario mide una unidad en cada uno de sus lados. Estoy intentando dibujar un cubo, así por... Ahí está. Ahí va quedando, ¿no? Muy bien, entonces x, el cubo. Tenemos el cubo x desde dónde hasta dónde va. A ver, recuerden. Desde X a incremento de X. ¿Y qué te dice este número 1 que estoy dibujando por todas partes? Ah, ok. No, entonces, 1. Exactamente, va desde 0, desde el origen hasta 1. Esos son los límites de nuestra integral. De hecho, las tres integrales van desde 0 hasta 1. Desde 0 hasta 1 y desde 0 hasta 1, porque estamos integrando un cubo. Ahora, nosotros sabemos que toda constante puede salir de la integral. Por lo tanto, coloco el número 2 aquí afuera. Y ya nada más me quedo con x más y. Diferencial de volumen. Pero nosotros sabemos que el diferencial de volumen es dx, dy y dz. Muy bien, ¿qué sigue? A ver, Ataide, ¿qué sigue aquí? Pues ahora sí realizar las integrales. Exactamente, ahí tenemos una suma y entonces vamos a tener la triple integral y todas van desde 0 hasta 1. No lo voy a escribir porque ya mucha flojera, ¿no? Pero ustedes saben que va desde 0 hasta 1 para este ejemplo en particular. Dx más 2 veces la integral triple de y. A ver, aquí la estoy regando. X, dx, dy y dz. Ahora sí, más 2 veces la integral triple de y, dx, dy y dz. A ver, sí. ¿Quién me puede apoyar con esas integrales? Profe, Yo, pues, ah, bueno, no. Profe, ¿Mande? en la primera sería x cuadrada y en la otra sería 2yx. Muy bien. Nosotros sabemos aquí que la integral de x es simplemente un medio de x cuadrada, ¿verdad? Y la integral de dy es simplemente y la integral de dz es simplemente z. Y todo esto
lo tengo que evaluar desde 0 hasta 1. O sea, cada una de las 3 variables las tengo que evaluar desde 0 hasta 1. Precisamente porque las 3 variables viven en este cubo que estoy pintando aquí de color verde. Entonces, está muy bien, nada más que no omitan, por ejemplo aquí, la y y la z, también cuentan. Y acá debemos sumarle 2 veces esa integral triple. La integral de respecto a x me da x. La integral respecto a y me da 1/2 de y cuadrada. Y la integral respecto a z me da simplemente z. Y cada una de las variables debe ir evaluada desde 0 hasta 1. ¿Va quedando claro? Y aquí puedo cancelar el 1/2 con este 1/2. Bueno, entonces aquí la x cuadrada tengo que escribir el límite superior, que es 1 al cuadrado, menos el límite inferior, que es 0 al cuadrado. Para la y, el límite superior es 1 menos 0. Y lo mismo para la z, 1 menos 0. Y ahora tengo que sumar, aquí vamos con la x, que es 1 menos 0. Ahora vamos con la y, que es 1 al cuadrado menos 0. Y finalmente la z, que es 1 menos 0. Ahí. 1 menos 0. Esto de aquí me da 1, 1, 1. Cada uno de los paréntesis me da 1. Por lo tanto, esto es 1 más 1 igual a 2. Ese es el flujo del campo vectorial que atraviesa ese cubo de lados igual a 1. Este es nuestro resultado. El flujo es igual a 2. Esta es la estrategia que uno sigue cuando hace integrales triples, integrales de volumen. Debemos de tener muy en cuenta que estamos integrando las 3, o sea, la x, la y y la z. Y para hacer todas estas integrales triples, necesariamente, así como requisito indispensable, nos tienen que dar un volumen. En este caso, se nos proporciona el volumen el cúbico. Pero bien puede ser algún otro volumen, por ejemplo, una esfera, un cilindro. Bueno, ¿va quedando claro hasta este momento? A ver, Marco Antonio, ¿tienes alguna duda? Rangel Zavala. Ah, no, profe, todo bien. Es que hay dos Marco Antonio. Ok. A ver, Lexi Montserrat, ¿tienes alguna duda? No, profe. Muy bien, entonces ahora ya verificamos el teorema de la divergencia. Ya verificamos la parte derecha, únicamente la parte correspondiente al volumen. Ahora vamos a verificar la parte correspondiente a la superficie. Entonces, nuestro flujo calculado con la técnica de integral de superficie nos va a quedar flujo igual a la integral sobre la superficie cerrada. F.nds. Nosotros sabemos que ahora la superficie total, pues son los bordes de ese cubo, o sea, cada una de las caras, a eso me refiero. La superficie total es la suma de las caras, ¿no? Entonces tenemos que esta integral doble la podemos escribir así, como la integral sobre la superficie número 1, sobre la cara número 1,
f.nds. Y así tenemos que ir sumando la integral sobre cada una de las caras. Y así sobre todas ellas, ¿eh? Espero que se entienda esta notación de 3 puntitos. Indica cada una de las caras. Entonces tenemos que identificar aquí que nuestro cubo tiene 6 caras y por lo tanto tiene 6 vectores unitarios. Estoy nuevamente intentando dibujar un cubo. Y debemos recordar que este cubo está perfectamente centrado por acá en el origen. Aquí está la X, acá está la Y y acá está la Z. Tenemos que ponerle nombre a cada una de las caras. Por ejemplo, vamos a poner que esta sea la cara número 1 y su compañero en el extremo opuesto vamos a poner que sea la cara número 2. La cara número 1 tiene un vector unitario, ¿verdad? Tiene un vector unitario apuntando hacia afuera de la superficie. Ahí está. Lo estoy pintando en color azul y estoy escribiendo que el vector unitario 1, ¿quién es? El vector unitario 1 pues apunta en la dirección menos j. O sea, fíjense, el problema únicamente me dijo, tienes un cubo centrado en el origen. Ah, muy bien, entonces nos corresponde a nosotros analizar la geometría. Ahí está, de este dibujo observamos que este vector unitario apunta en la dirección menos j. El vector unitario a la superficie número 2 apunta en la dirección j positiva. Y así sucesivamente. Tiene que haber siempre pares. Por ejemplo, ahora aquí en la tapa de esta superficie. En la tapa tenemos la superficie 3 y en la base la superficie número 4. En la tapa existe un vector unitario también. ¿Y hacia dónde? ¿Cuál es ese vector unitario? K. Ajá, exacto, es el vector K. Y el vector unitario N4 es el vector menos K. Y ya se nos hizo todo un amontonadero, pero ya podemos ir intuyendo que el vector unitario, el siguiente, por ejemplo, el vector N5, vendría siendo, por ejemplo, el que apunta acá en la dirección I, y el último, el N6, es el que apunta en la dirección menos I. Entonces, el problema, este ejercicio desde el punto de vista de las superficies, o sea, es demandante, nos requiere estar muy atentos con quién es el vector unitario, quién es cada uno de los vectores unitarios. Muy bien, vamos a calcular el flujo a través de la superficie número 1, que vendría siendo este. Este es el flujo 1. Vamos a calcularlo por acá aparte para que no haya tanto amontonadero ahí. Nos dice la integral sobre la superficie número 1 de f.n ds. En esta zona, en la cara número 1, el campo vectorial es el mismo. El campo vectorial vale y cuadrada en la dirección i. ¿Me lo van dictando, por favor? Díctamelo, María Fernanda, por favor. Ay, disculpe, ¿qué le repito? ¿Qué le dicto? No lo escuché. Que me dictes el campo vectorial F.
Es el de 2x más 2y. El campo vectorial F. El que pinté en color verde. Es y cuadrada ahí Ujú. más 2xy más z cuadrada j más 2yz. A ver, a ver, a ver. A ver, 2xy. ¿Qué más? Sí. 2xy más z cuadrada j más yz. Muy bien. Y ahora vamos a calcular el producto punto con el vector unitario n1, que ya habíamos establecido que n1 es Profe, menos. Mande. aquí le faltó en el último un 2. Ok, muy bien. 2yz. Ok. Bueno, vamos a multiplicar por el vector unitario n1, que de acuerdo a nuestro dibujo es menos j. Y hay que multiplicar por el diferencial de superficie. A ver, ¿cuánto me da ese diferencial de superficie? ¿Quién es ese diferencial de superficie? A ver, Valeria, ¿cuánto vale ese diferencial de superficie? Bueno, eh, por si aún queda la duda, recordemos, estamos trabajando en la cara número 1. El diferencial de superficie consiste en cuadricular la cara número 1 y ahora sí vamos a tomar uno de esos cuadritos. ¿Cuál es el área de uno de estos cuadritos? Pues según yo, vale base por altura, es decir, dx multiplicado por dz, porque esta cara está precisamente orientada en el plano xz. Bueno, por eso es que el diferencial de superficie vale dx de z. Si yo cambio de superficie, si me voy, por ejemplo, a la superficie número 4, tengan la seguridad que el diferencial de superficie va a ser diferente porque ahora está contenida esta superficie en el plano ZY. El diferencial de superficie va a estar cambiando dependiendo de en cuál cara estamos trabajando. Bueno, ahora sí, la integral sobre la superficie 1, nuevamente estoy trabajando en x, que va desde 0 hasta 1, y en z, que también va desde 0 hasta 1. Ahora sí, y cuadrada y más 2xy más z cuadrada, j más 2yzk, producto punto con menos j. Ahora, el producto punto entre K y J se hace 0 porque son perpendiculares. El producto punto entre J y el vector unitario Y también se hace 0 porque son perpendiculares. El único que no se hace 0 es el producto punto J con el mismo. Voy a escribir, por lo tanto, el signo negativo de esta menos J. Y ahora integral desde 0 hasta 1, integral desde 0 hasta 1 de 2xy más z cuadrada. Y todo esto multiplicado por dx dy.
A ver, dx de y. A ver, mi integral Profe. de dx en dz, ¿no? Mande. No, sí le iba a decir que si no era con respecto a dz. Si es integral z. A ver, esta cantidad que me dictaron aquí está bien. Este vector f. Sí, profe. Sí, profe, sí está bien. Sí. A ver, a ver, permítanme un minuto, voy a verificar las operaciones. Muy bien, al parecer todo va bien. Entonces ahora sí procedemos a integrar. Integramos desde 0 hasta 1 y desde 0 hasta 1, 2xy dx dz menos, nuevamente, las integrales desde 0 hasta 1. Las dos integrales van desde 0 hasta 1. Z cuadrada, dx y dz. Ahora sí, alguien que me apoye con la primera de las integrales. Sería x cuadrada y. X cuadrada y. Y Z también, ¿no? Y z también, profe. Ajá, no hay que olvidarnos de la z. Entonces aquí tenemos 2 multiplicado por 1/2 de x cuadrada, ¿no? Y acá la y se queda ahí solitaria. Y finalmente tenemos la z. Muy bien. Y ahora la integral, y todo esto evaluado desde 0 hasta 1, ambas variables. Y ahora sigue acá, ¿cuánto vale esta integral? La segunda. Es 1/3 de z cúbica. Integramos dx, me va a dar x, y ambas variables van desde 0 hasta 1. Por cierto, no debemos olvidar en qué cara del cubo estamos. Estamos en esta cara que hemos dicho que es la cara número 1, ¿verdad? En esta cara, ¿cuánto vale y? 0. Vale 0, muy bien. La y vale 0. Por lo tanto, ya ni nos maltratamos aquí en calcular esto porque y vale 0. Y ahora sí, esto es menos 1/3. Ya sabemos, límite superior 1 al cubo menos 0. Y 1 menos 0. Y eso es menos 1/3. Y entonces observen que únicamente hemos hecho una de las caras. O sea, toda esta labor fue para calcular el flujo a través de una de las caras. Tenemos que repetir este procedimiento para calcular el flujo a través de las 5 restantes. Y finalmente, después de haber calculado todas las 5 restantes, deberíamos sustituirlo por acá,
en el flujo 2 y hacer la suma. Ese es el camino a seguir. Ese es el camino que les queda a ustedes por seguir. Profe, ¿también se viene llamando principio de superposición cuando se suman así los flujos? No, el principio de superposición surge cuando hay algunas cantidades relacionadas a la fuerza. Aplica con el principio de superposición, aplica con la ley de Coulomb, que me proporciona las fuerzas, aplica con la definición, lo voy a escribir por acá. Aplica, decía, con la ley de Coulomb. Eso de entrada, porque la ley de Coulomb sí me da las fuerzas. Aplica con el campo eléctrico, porque nosotros sabemos que el campo eléctrico es la fuerza dividida entre la carga. Entonces, hay una relación con la ley de Coulomb. También aplica con el potencial electrostático, porque nosotros sabemos que el potencial me va a proporcionar el campo eléctrico a través de esta expresión, menos el gradiente del potencial. Entonces, si tú te fijas, estas tres cantidades están ahí emparentadas, tienen relación. Esta me da la fuerza. El campo eléctrico depende de la fuerza y el campo eléctrico también depende del potencial. Entonces, en esas tres circunstancias, tú puedes aplicar el principio de superposición cuando calculas fuerza, campo eléctrico o bien potencial eléctrico. Ok, gracias. Aquí simplemente estamos sumando el flujo, pero yo no lo llamaría principio de superposición. Es una suma, pero vamos a reservar el principio de superposición para aquí en física 3 para estas tres situaciones. Muy bien, entonces calcular el flujo a través de cada una de las caras es una actividad que les queda, ¿eh? Deben de terminar este ejercicio. Calculen el flujo por las 5 caras restantes. Y al finalizar, cuando ustedes sumen el flujo a través de cada una de las caras restantes, el resultado tiene que ser tiene que ser 2. Precisamente porque estamos estudiando el teorema de Gauss. ¿Sí? Y el teorema de Gauss establece que la integral sobre la superficie, si nosotros calculamos a través de la técnica de integración por superficie, debe dar exactamente el mismo resultado que calcular el flujo por medio de la técnica de integral de volumen. Bueno, esa es la actividad que les queda de tarea a ustedes. Bueno, ahora sí vamos con un poco de física, porque esto es puro repaso de matemáticas. Vamos con algo de física. Mande. ¿Me puede dar el dibujo de arriba, por favor? ¿Cuál es? A la de la derecha. Ok. No, en el que estamos trabajando para las caras. Ahí voy. Sí, por favor. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos con un poco de física. Vamos a considerar la ecuación del campo eléctrico. Vamos a considerar el campo eléctrico original. Y para mayor sencillez, vamos a considerar que esa carga está en el origen.
En esta circunstancia, el campo eléctrico ya sabemos que es 1 entre 4pi epsilon 0, la carga colocada en el origen, y todo esto dividido entre la norma de R al cuadrado, y acá vamos a colocar R entre la norma de R. Lo único que hemos hecho es, debido a que la carga eléctrica está colocada en el origen, el vector R' vale 0. Es la única consideración que hemos hecho. Muy bien, entonces aquí vamos a calcular el flujo. Y como ya vimos en el ejercicio, cuando calculamos el flujo, necesitamos necesariamente una superficie. Si no contamos con una superficie, en este caso superficie cerrada, entonces no podemos aplicar el teorema de Gauss. El objetivo es utilizar una superficie cerrada para que podamos utilizar el teorema de Gauss. Entonces vamos a calcular. El flujo es la integral doble sobre la superficie cerrada de punto NDS. Y vamos a utilizar muy convenientemente una superficie cerrada con forma esférica. Por ejemplo, vamos a colocar una carga ahí en el origen y a su alrededor una superficie esférica perfectamente centrada. O sea, el centro de esa esfera está perfectamente centrado ahí en la carga eléctrica. Ahí está. Vamos a poner que el radio de esa esfera sea R. Muy bien. Entonces vamos a calcular el flujo y de acuerdo a todo esto, el flujo debería ser, lo voy a escribir con azul para continuar aquí. Es la integral doble de E.NDS. Nosotros sabemos que el campo eléctrico es 1 entre 4pi epsilon 0. Y ahora va colocada aquí la carga. Y acá, a ver, voy a poner la carga acá en el 1. Para no abarcar tanto espacio. Y voy a juntar esta R cuadrada con esta R que aparece aquí para que me proporcione una R cúbica. Que voy a escribir en azul. Voy a escribir R vector dividido entre R cúbica. Muy bien. En esta expresión, ¿qué cantidades? Multiplicado producto punto con N y el diferencial de superficie. Y ahora sí, ¿qué cantidades aquí son constantes? Bueno, la Q' es una constante, el 4, el pi y la epsilon 0. Todas ellas son constantes. Y lo único que queda dentro de la integral doble es R.N y todo eso dividido entre R magnitud al cubo. Bueno, esa es una cantidad muy conocida en matemáticas. Esta que estoy encerrando acá. A lo mejor no es muy conocida por nosotros, pero digo, es súper importante en matemáticas. Y se llama ángulo sólido. Voy a intentar dibujarlo aquí en la esfera.
Consiste ese ángulo sólido en tomar un pequeño segmento de superficie y tal como su nombre lo indica, a partir de ese segmento yo voy a conectar con el centro de esa superficie, con la esfera. Ese ángulo sólido es muy común que se le denote así, diferencial de omega mayúscula. Esa letra que intenté hacer es una omega, es una letra griega, y es la omega mayúscula, porque sabemos que hay omega mayúscula y hay omega minúscula, que se parece mucho a la W, la minúscula. Bueno, es algo muy sabido que esto se llama ángulo sólido, elemento diferencial de ángulo sólido. Y también es algo muy sabido que toda esta integral vale 4pi. O sea, los detalles matemáticos ahorita no, o sea, los detalles matemáticos de esta demostración no son importantes. O sea, que nos baste saber que hay una interpretación geométrica de esto que acabo de encerrar en rojo. Es el elemento diferencial de ángulo sólido. Y la integral completa da sobre una superficie entera, sobre una esfera completa, da 4pi. Bueno, eso es todo lo que necesitamos de momento. Sabemos entonces que esto es Q, escribimos por acá 4pi, epsilon 0, y acá 4pi. Podemos cancelar este 4pi y nos va a quedar simplemente Q dividida entre epsilon 0. Esto que acabamos de descubrir es súper importante. Es precisamente la ley de Gauss. O sea, la integral doble sobre una superficie cerrada de E punto NDS es igual a Q, y le voy a poner Q' entre epsilon 0. No, a pesar que nosotros obtuvimos esta expresión a partir de una sola carga colocada en el origen, debemos de tener en mente que esta es una ley de carácter general. Su aplicación es universal, siempre es válida, no solo para una carga puntual, es válida siempre. Y es, les repito, la ley de Gauss. A ver, entonces, cuando ustedes, o sea, les he dicho muchas veces que nosotros debemos de tener siempre una idea geométrica acerca de las ecuaciones con las que estamos trabajando. En este caso, ya tenemos aquí la ley de Gauss. Ahora, ¿qué nos dice físicamente? Esa ley de Gauss nos habla de flujo. Esta parte de acá, a la izquierda, nosotros sabemos que es el flujo. Y acá a la derecha tenemos la carga eléctrica. La carga eléctrica, es más, por si fuera poco, la carga eléctrica que encierra nuestra superficie gaussiana. Vamos, como estamos con el tema de Gauss, vamos a llamarle a esta superficie imaginaria que hemos trazado ahí, vamos a llamarle superficie gaussiana. Entonces decía que la ley de Gauss me da el flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana, la cual es una superficie imaginaria. Y me identifica a la carga eléctrica que está encerrada dentro de esa superficie gaussiana como el agente responsable por el flujo de campo eléctrico. Si la carga es positiva, entonces el flujo de campo eléctrico es positivo, y si la carga es negativa, pues el flujo es negativo.
En cierta manera es como tener, por ejemplo, una manguera con agua, una manguera que está aventando agua. Y si nosotros trazamos una superficie gaussiana por aquí, y nosotros decimos, a ver, ¿qué signo tiene el flujo ahí? Bueno, el flujo va a ser positivo porque la manguera está aventando agua. Por el contrario, a ver, aquí flujo positivo. Por el contrario, si la manguera en lugar de estar aventando agua, está succionando agua, el flujo va a ser negativo porque voy a pintar en color verde, las líneas de campo estarían entrando a la superficie. Y en este caso el flujo es negativo. Entonces, ¿qué me dice la ley de Gauss? Me dice que el flujo de campo eléctrico es originado por la carga eléctrica, la cual puede ser positiva o puede ser negativa. Esto es importante, es hasta pregunta de examen, es el concepto que les va a permitir a ustedes resolver ejercicios, muy, muy importante. Así que si tienen alguna duda, no, con confianza pregunten, este es el momento. A ver, repite otra vez eso del flujo. ¿Específicamente qué? Lo que acaba de decir de que de la carga positiva y negativa. A ver, observa tu ley de Gauss. En el lado izquierdo tenemos el flujo de campo eléctrico. En el lado derecho tenemos la carga eléctrica, claro, con una constante ahí, ¿no? Pero básicamente tenemos la carga eléctrica del lado derecho. La ley de Gauss me dice, si tú calculas el flujo de campo eléctrico, el agente responsable por esa existencia de flujo va a ser la carga eléctrica. El agente responsable del flujo es la carga eléctrica. Nosotros sabemos que hay dos tipos de carga eléctrica, positiva y negativa. Si la carga eléctrica en cuestión es positiva, el flujo también es positivo. Y si la carga eléctrica es negativa, el flujo va a ser negativo. Por cierto, esta es la ley de Gauss eléctrica. Entonces, si son curiosos, han de pensar, ah, caray, ¿a poco hay una ley de Gauss magnética? Sí, hay una ley de Gauss magnética también. Y es más, vamos a complementar este enunciado de aquí con esta frase, forma integral de la ley de Gauss eléctrica. Y nuevamente, si ustedes son curiosos, dicen, ah, caray, hay una forma integral. ¿A poco hay una forma diferencial? Sí, hay una forma diferencial. En ingeniería, habitualmente se acostumbra trabajar con la forma integral de las ecuaciones de Maxwell. ¿No? ¿Y por qué? O sea, precisamente por el asunto ingenieril. Por ejemplo, si nosotros estamos en la situación ya práctica de un cable conductor que transporta una corriente eléctrica I. Bueno, ustedes saben que la corriente eléctrica es el transporte de electrones, de portadores de carga.
Entonces, el ingeniero nunca va a decir, ah, mira, a ver, aquí hay una corriente eléctrica y hay 1 millón de electrones circulando a través de esto. No, 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 no. El ingeniero no hace eso. El ingeniero llega con un instrumento de medición, un amperímetro de gancho, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser. Coloca el amperímetro de gancho sobre el conductor y el instrumento arroja ya determinado, como ustedes le dicen, amperaje. Pero ¿qué ha ocurrido aquí? O sea, el instrumento no se detiene a ver cuántos electrones están pasando por ahí. No. El instrumento está haciendo una medición sobre una trayectoria. O sea, por si no les ha caído el 20, esto de aquí está encerrando una cierta área. Y hay teoremas del cálculo multivariable que son aplicables a áreas. Aquí ustedes pueden calcular flujo, ¿eh? Bueno, vamos a trabajar esto en clases más adelante. Pero de momento lo importante es que para el ingeniero es útil la forma integral de la ley de Gauss. Si nosotros queremos adentrarnos en la estructura microscópica, ¿sí?, de los fenómenos eléctricos y magnéticos, entonces nos va a servir la forma diferencial. Debemos recordar, a ver, voy a poner nuevamente el dibujito del inicio de la clase. El cubo. El ingeniero está interesado únicamente en las cosas que puede medir, y tradicionalmente lo que puede medir está en las superficies. El ingeniero no está interesado en lo que está ocurriendo allá adentro, porque allá adentro pues son fenómenos, por ejemplo, si estamos estudiando electricidad, allá adentro está el fenómeno de los electrones moviéndose. A mí no me interesa el movimiento de forma individual, a mí me interesa qué es lo que genera el movimiento colectivo de electrones, que es la corriente eléctrica. Por eso es que al ingeniero le resulta de mayor utilidad la forma integral de las ecuaciones, no la forma diferencial. No le interesa lo que ocurre allá adentro. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario, algo? No, profe. No, profe. No, profe. Bueno. ¿Se sienten con ánimos de seguir o creen que ya fue demasiada información para un solo día? A desayunar, profe. Muy bien. La siguiente clase vamos a continuar con todo este asunto de la ley de Gauss. O sea, va a ser el tema de aquí a un par de semanas. Así que ya saben, ustedes tienen que estudiar el doble. Si estudiamos aquí 1 hora, ustedes tienen que estudiar 2 para tener un aprendizaje decente de física. Profe, Mande. ¿pero nada más de física o también de todas las materias? Yo diría que de física y matemáticas. Ah, muy bien. Ah, entonces sí. Es que si fuera de todas, pues no alcanzaría el tiempo. No, yo lo sé. Pero de física y matemáticas sí. ¿Qué número le vamos a poner a esta clase, profe? ¿En el formulario? Esta vendría siendo la clase, ¿qué? ¿26? Ya ni me acuerdo. 27, ¿no? 27. Esta es la 27. Ok. Pues la ayer fue la 27, ¿no? Pero pues como fue examen.
Ah, ok, cierto. Esta es la Sí, el 28. 28. Esta es la sesión número Sí, es 28. la 28. Muy bien, muchachos. Entonces, vayamos a desayunar. Nuestra reunión ha terminado. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Sale, profe, nos vemos. Gracias, profe, igualmente. Hola, Igual, profe, nos vemos. profe.